¿De dónde proceden las células para un trasplante? Si tienes un trasplante halogénico, recibirás células sanguíneas sanas, también llamadas células madre. Las células vendrán de un donante. Tu donante puede ser un familiar o alguien que no esté relacionado contigo, o puedes recibir una unidad de sangre de cordón umbilical. Si tienes un trasplante autólogo, no necesitas un donante. En su lugar, se recolectan y almacenan tus propias células sanguíneas hasta que se te devuelven el día de tu trasplante. Las células sanguíneas sanas para un trasplante pueden provenir de 3 fuentes. La primera fuente es de la sangre en circulación. Cuando las células se recolectan de la sangre en circulación, se les llama células madre de sangre periférica o PBSC. El donante recibe inyecciones durante varios días para ayudar a mover las células sanguíneas de la médula ósea a la sangre en circulación. El día de la donación de PBSC, se introduce una aguja en la vena del brazo del donante y se extrae sangre a través de un tubo delgado y flexible que luego pasa por una máquina que separa las células sanguíneas. El resto de la sangre se devuelve al donante a través del otro brazo. La segunda fuente es de la médula ósea. La médula ósea es el tejido blando y esponjoso dentro de los huesos. Estas células se extraen del hueso de la cadera del donante usando una aguja. El donante recibe anestesia durante este procedimiento, y su área de la cadera puede sentirse dolorosa durante unos días después de la donación. Finalmente, las células donadas pueden provenir de la sangre de cordón umbilical. Esta es la sangre que se recolecta del cordón umbilical y la placenta después del nacimiento de un bebé. La sangre se congela y se almacena en un banco de sangre de cordón umbilical hasta que sea necesaria. Puede que te preguntes cuál fuente de células es la mejor para ti. Tu médico elegirá la mejor fuente de células basándose en varios factores, incluyendo tu enfermedad, tu salud general, cuán rápido necesitas el trasplante y el número de células sanguíneas que necesitas. Si tienes preguntas sobre las fuentes de células, habla con tu equipo de trasplante que incluye a tus médicos, enfermeras y trabajadores sociales. Ten la seguridad de que el equipo de NMDP estará ahí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino.